Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Wilson, soy un trader novato. Hoy día vamos a estar viendo algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta al momento de entrar al mercado. Son las sesiones de bolsa o las sesiones de mercado, ya sea Nueva York, Londres y Tokio. Existe una cuarta que es la de Sydney, pero nosotros no la vamos a tocar en este canal porque no entramos dentro de esa divisa, solamente entramos en las otras. Y generalmente, y más importante, la de Nueva York. Así que espero que te vaya a gustar este video. No voy a estar en cámara por un tema de renderización de videos, se me juntan todos ahí los audio, video, y tengo un computador bastante malo, así que espero que tengas paciencia. Voy a mostrar solamente lo que está en pantalla en el computador y espero lo aprendas porque esta clase es bastante importante. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos al canal, mi nombre es Wilson, soy chileno, soy trader novato, estamos aprendiendo a hacer trading. Bueno, así como les expliqué en el inicio de este video, ya con mi carita al aire, nosotros lo que vamos a ver el día de hoy son las sesiones. Son importantes tres sesiones. Tenemos la sesión que de hecho comienza, si no me equivoco, el día comienza con Tokio. Tenemos la sesión de Londres y tenemos la sesión de Nueva York. Bueno, ahí hay otra más que es la sesión que se junta con Tokio, que es la de Sydney. Entonces estas dos sesiones se juntan y después vendría la de Londres y después vendría la de Nueva York, que cierra el día, si no me equivoco. Ya son tres sesiones bastante importantes del mercado de Forex. Pueden ver índices, pueden ver acciones, pero por lo menos en Forex es 24, no 24/7, bueno, de lunes a viernes, 24/5 podríamos decir, o 23/5 porque hay una hora que no se opera. La del cierre de Nueva York para que vuelva a Tokio se demora una hora aproximadamente, ¿ya? Cierra Nueva York aproximadamente la tarde, 17 horas o 18, depende del horario. Por lo menos acá en Chile o en Nueva York cerraría esa hora. Londres está... A ver, vamos a hacer algo mejor. Todas estas sesiones están abriendo a las 8 de la mañana en cada país. Así que ustedes, dependiendo del país en el que estén, van a tener que configurar su TradingView al horario. Yo lo tengo el horario de Nueva York y se asemeja ahora al de Chile, es la misma hora. Ocupo el de Nueva York. Debería ocupar el chileno, ya se me hace más fácil. Tengo la hora de hecho en el celular para cuando vayan a hacer cambios y cosas así. Importante también analizar eso. Los cambios de este año, por ejemplo, fueron en Chile en abril, en Londres fue en marzo y Nueva York fue en marzo, ya de distintos días, no los mismos días, cambios de hora. Entonces si cambia en Nueva York, yo acá lo tengo que cambiar. Si acá abre a las 8, cuando cambie Nueva York, creo que a las 9, de 8 a 10 cambia, ¿ok? Y Londres cambia de 3 a 5 de la mañana, acá en Chile. Tokio no cambia nunca porque en Japón decidieron no cambiar la hora, súper inteligente ellos, súper visionarios los japoneses como siempre. Cada sesión de estas, como ya les dije anteriormente, Forex comienza a las 8 de la mañana en cada país, ¿ok? Por eso es importante que, dependiendo de donde tú estés, configures tu TradingView a un horario que te suela mejor. Yo lo que hago es colocar las horas en mi iPhone, colocar las horas de Londres, de Nueva York y de Tokio y saber así de esa manera cuándo tengo que cambiar, ya, o a qué hora me tengo que levantar en ese sentido. Todo depende también de la hora que tú operes, ya. Si tienes tiempo en la mañana, por lo menos en Latinoamérica, tiempo en la mañana creo yo. Acá en Chile obviamente opera Nueva York a las 8 de la mañana. Si tienes tiempo en la noche, opera Tokio, que es en la noche. Son 12 horas de diferencia aproximada, entre 11, 12 y 13 horas de diferencia acá en Chile con Tokio. Entonces Tokio acá en este momento está abriendo a las 7 y está cerrando, si no me equivoco, como a las 3, 2 de la mañana. Pero las 3 primeras horas de Tokio son las más importantes, ¿ya? Entonces si yo abro a las 7, de 7 a 10, de 7 a 11 generalmente se puede operar. Para que lo puedas practicar en tiempo real. Es importante hacerlo en tiempo real y no en backtesting. Estás en tiempo real y operas. Lo puedes hacer con tu cuenta demo y estás esperando que el precio se mueva, ¿no? Entonces tenemos estas sesiones que son de Forex que podemos utilizar en esos horarios. ¿Qué pares yo voy a utilizar? Nueva York, vamos a utilizar los pares de divisas que contengan el dólar. ¿Por qué? Porque es su moneda, es su divisa, ¿no? En Londres vamos a utilizar los pares que sean euros y también el GBP, que es la libra esterlina de Inglaterra, ¿no? El euro, toda zona europea. Y en Sydney y Tokio obviamente vamos a analizar el mercado, las divisas que contengan el dólar australiano y el JPY. Hay algunas pequeñas reglas para algunas sesiones. En Nueva York podemos operar el oro
Y el oro, bueno, el oro está contra el dólar, este mismo que tengo acá arriba, es el Gold Spot, ¿cierto? Contra el dólar estadounidense, dice US dólar, ¿no? Entonces, ¿podemos operar el oro aquí? Sí, se puede operar el oro acá. Se puede operar el oro en Londres también, pero creo que no se mueve mucho. Lo he intentado hacer algunas veces y no se mueve tanto. Bueno, de hecho, después de Tokio mueven bastante el oro, no sé por qué le gusta el Tokio, pero se mueve. Aún así, es un poquito complicado operar el oro en Tokio, así que quizás más adelante lo mostremos cuando tengamos tiempo de hacer un Tokio. Yo no opero dólar australiano, pero sí me gusta el JPI, que es con la libra. La libra esterlina se mueve en Londres, entonces es la libra esterlina contra el JPI. Podemos hacerlo desde Tokio hacia Londres. Si se dan cuenta, esta es la primera zona horaria que comienza el trading. Inicios de movimiento, Londres lo sigue, Nueva York quizás lo da vuelta o sigue la continuidad. Todo depende hasta dónde llegue el precio, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros empezamos con el JPI y lo hacemos en Tokio, yo prefiero que sea con una divisa que siga después. O sea, viene Londres, tendría que ser con el euro o la libra. Yo prefiero la libra, yo muevo la libra contra el yen. Ese es un par de divisas que yo opero entre Tokio y Londres. En Londres también reviso un poco el oro, reviso el euro dólar, y el euro dólar se mueve en Londres y Nueva York. La libra contra el dólar, porque después de Londres viene Nueva York. O sea, me podría dar una continuidad del movimiento también en Nueva York si es que no se da mi take profit en Londres mismo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo juntar en Tokio esos dos. Tokio comienza, después viene Londres. O sea, el JPI puede seguir con la libra después. Entonces esos dos pares juntos, esas dos divisas juntas me forman un par que puedo operar de aquí a acá. Súper. El euro dólar lo puedo operar desde Londres hacia Nueva York. Euro dólar, ¿ya? El par euro dólar con las dos divisas. También puedo operar la libra con el dólar. Comienza en Londres y termina en Nueva York. ¿Tengo tiempo para operar en Londres si es que lo hago en la mañana? Sí, y puedo conseguir un profit en Nueva York también. Se mueven en esas dos. Y esos son los pares que opero. Y el CHA USD, que el CHA USD se puede dar en los tres. Yo le digo CHA USD, que es el orito, en los tres, ¿ya? Entonces, con este esquema tan ordenadito, un poco entendible, vamos a seguir mostrando cómo configuro las sesiones para mostrarla en TradingView. Importante, les puedo mostrar un poquitito y colocar qué tipo de par yo voy a operar y vamos a mostrar en este canal de aquí en adelante. Entonces, aquí estoy mostrando qué pares de divisa opero en cada sesión. Si se dan cuenta, en Tokio, yo si tengo el tiempo, por ejemplo un día lunes, un día martes, si estoy en casa, voy a revisar el oro y la libra contra el yen. Estos dos pares se pueden mover mediante todas las sesiones, ¿ya? Si se dan cuenta, la tengo acá y los tengo acá. ¿Por qué se mueve la libra yen en Nueva York si no tiene el dólar? Se mueve porque generalmente en Nueva York pueden operar todos los tipos de divisas, ¿ya? Pero yo creo que los dos más importantes son el euro dólar y el oro, ¿ya? Entonces esos son importantes y eso es lo que se va a tratar este canal generalmente. Si me paso en algún par de divisas más adelante será porque ya tengo dominado estos cuatro pares de divisas que son para mí los pares de divisas mayores más importantes, ¿ya? Estas son las monedas que vamos a mover en cada sesión y estos son los pares de divisas que se grafican obviamente en TradingView para analizar y para poder operar en compra o en venta. Ahora vamos a ir a cómo se configura. Acá nosotros vamos a indicadores y tenemos esta que se llama Sessions on Chart y les va a aparecer Session. Puede colocar Luxalgo, que también es conocido, y OC de arriba, da lo mismo. Acá entonces ya me aparecen las sesiones y yo voy a configurarlas. En los inputs, acá tenemos la resolución, la coloco de, no sé qué significará eso, pero en Londres la tengo, como tengo esto en horario Nueva York, en UTC 4 en este momento, 6 del 2024, entonces Nueva York comenzaría a las 8 y mi horario premium termina a las 11, pero recuerden que la sesión termina como a las 4 o 5 de la tarde, ¿ya? Las 3 primeras horas son bastante importantes, yo estas las tengo marcadas así. Y la de Londres la tengo marcada en conjunto con la de Nueva York, ¿ya? Terminan a la misma hora, de hecho Londres termina a las 11. Londres termina cuando terminan las 3 primeras horas de Nueva York.
Esto también lo pueden verificar en páginas como investing.com y ahí pueden ver también el horario de las sesiones y en qué hora comienzan y en qué hora terminan. Londres está comenzando a las 3 y lo dejo correr hasta las 11, horario completo. Y Tokio lo tengo de las 7 a las 2, ya casi completo, si no me equivoco termina a las 3. Entonces acá tildamos las que queremos que se vean en el gráfico. Tildamos Londres, Nueva York y Tokio. Sydney no lo tomo muy en cuenta porque no opero Sydney. Vamos al estilo. Y en el estilo podemos cambiar los colores y lo tenemos que tener en vista, o sea, ese ojito tiene que estar mostrándose y ahí están todas las sesiones. Por ejemplo, acá hay uno que comienza en horario de 7 de la tarde y dice 19 horas, comienza aquí la franja amarilla, eso quiere decir que esto es completito Tokio, de las 7 a las 2 de la mañana. Dejo esta franja para diferenciar Tokio de Londres. Esta es Londres, desde las 3 de la mañana hasta las 11. Todo eso es Londres. Y tenemos la de Nueva York, que es esta rojita. Ahí ustedes la pueden configurar el color que quieran. De hecho viene de esta manera. Asimismo yo no le he cambiado los colores. Y esto es Nueva York. Las 3 primeras horas de Nueva York. Recuerden que Nueva York termina más adelante, como a las 5 de la tarde aproximadamente. Entonces aquí estas 3 primeras horas de Nueva York son las que se traslapan con Londres. Son muy importantes estas 3 horas. Muchos traders y muchas instituciones meten dinero ahí. Y lo más importante, las 3 primeras horas son de movimiento fuerte, donde podemos encontrar entre las 3 primeras horas se llaman Kilson. Las 3 primeras horas es la Kilson de Londres, las 3 primeras horas acá de 8 a 11 es la Kilson de Nueva York y la Kilson de Tokio serían las 3 primeras horas, ¿ya? Igual se pueden dar operativas después, pero las 3 primeras horas son como bastante importantes. Si nos vamos a un gráfico, por ejemplo el del oro, podemos ver que hay movimiento en las 3. Por ejemplo, este movimiento de aquí hacia arriba, hacia el máximo anterior, es un movimiento de Nueva York. Londres en el oro, si se dan cuenta que hubo una acumulación pequeñita, bajista, pero acumulación. Tokio en el oro, se dan cuenta que mandó fuerte un movimiento. Acá el oro, nuevamente, entre Londres y Nueva York, movió fuerte. Nada en Londres, si se dan cuenta el oro. Por eso le digo que el oro en Londres como que se mueve poco. A veces sí, a veces no. Tokio, movimiento fuerte a la alza. Acá en Nueva York agarró una zona de venta, un retroceso y se vino abajo fuerte. Por eso les digo que son horarios importantes. Acá nuevamente en Nueva York movimiento fuerte a la baja, día viernes. Acá en Tokio no se movió nada, no hubo operativa. Acá en Nueva York fuerte hacia arriba, entonces tiene movimiento. Y ustedes se van a dar cuenta que los movimientos son bastante grandes. Podemos tener buenos beneficios, miren. Ahí ya se nota la diferencia de movimiento. Y eso, bastante importante, las 3 primeras horas de cada sesión para entrar en operativa. Ya después de esos horarios no es muy recomendable entrar. Hay feriados, los feriados también se puede operar Forex, pero con menos movimiento. Yo lo he hecho y algunas veces se mueve, así que no es malo tampoco operar algún feriado. Depende del feriado también, ¿ya? Si se junta un feriado de Londres con un feriado de Nueva York, obviamente que no es tan bueno operar ese día porque las 2 sesiones más importantes no tienen movimiento, por así decirlo, tienen poco capital, pocas instituciones metidas ahí, igual que feriados importantes, por ejemplo Año Nuevo, mejor no operar, Navidad. Así que eso, yo creo que estamos súper, ya expliqué un poquitito qué se puede mover en estos horarios, así que espero le haya gustado el video. Por favor dale me gusta, si te gustó compártelo también, aprende bastante trading si que te vas a meter en esto. Este canal va a seguir haciendo videos de este tipo y obviamente con operativas ya mucho mejor. Que te vaya súper, dame un me gusta, comenta, suscríbete al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.